A ver la gloria de Dios de una manera poderosa. ¿Cuántos lo creen? No, la mitad de la iglesia, no. ¿Cuántos lo creen? Un tercio de la iglesia. ¿Cuántos lo creen? Ahora sí, dale ese aplauso al Señor. Que se entere el diablo. Que vamos a por más. Vamos a por más. En el nombre de Jesús. Muy bien. Yo he sentido de dar esta palabra. Yo no sé, pero esta palabra quizás va a impactar nuestros corazones. Nos vamos a sentir identificados en esta palabra todos. 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 Tengo un montón de temas, pero es que el Espíritu Santo, cuando he abierto la Biblia, me ha traído esta mañana, me ha traído esta palabra. Cuando he llegado aquí, me ha traído esta palabra. Digo, Señor, esto, pues para alguien alguien va a salir bendecido con esta palabra. Vamos a Mateo 26, del 69 al 75, para que tú lo pongas ahí. Mateo 26, del 69 al 75. Pedro estaba sentado fuera en el patio. Pedro estaba sentado fuera en el patio. Se habían llevado a Jesús y Pedro se había acercado a ver qué estaba ocurriendo, qué le iba a ocurrir, qué le iba a pasar al maestro. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra, y le dijo a los que estaban allí: también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con un juramento: no conozco a ese hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, dice que lloró amargamente. Lloró amargamente. ¿Cuántas veces quizás hemos negado a Jesús? ¿Cuántas veces hemos negado a Jesús? Y hemos dicho quizás: yo no conozco a ese hombre. No lo decimos así, pero lo hacemos. Pedro, que amaba a Jesús, Pedro, que era un discípulo de Jesús, Pedro, que había estado 3 años y medio con el Maestro. Sin embargo, en medio de la prueba, en medio de esa persecución, en medio de esa tensión, le dice: yo no conozco al Maestro. Empieza a jurar, a maldecir y a decirle a todo el mundo que él no conocía al Maestro. Vamos a Lucas 22, 54 hasta el 62. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él, y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no le conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como 1 hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto al Señor, miró
Entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Dice que el Señor miró a Pedro, y no lo miró con odio, no lo miró como diciendo me has traicionado, no lo miró como diciendo me has negado, lo miró con amor, porque no verás nunca en Jesús ningún rasgo de odio, ningún rasgo de violencia, ningún rasgo de condenación, porque Él no viene a condenar. Quizás hemos negado al Señor muchas veces, pero hay un momento en nuestra vida que todo eso se vuelve y nos volvemos a los brazos de Jesús y nos volvemos a los brazos de Él. Porque hay momentos difíciles en nuestra vida donde muchas veces nos hemos quedado en el camino, y cuando nos quedamos en el camino pensamos que ya el Señor ha acabado la carrera con nosotros. Eso pensaba Pedro. Después de haberle negado, Pedro se pensaba que ya su carrera había acabado. Él se volvió a la pesca, pero cuando resucitó Jesús de entre los muertos y María Magdalena lo vio, Jesús le dijo a esa mujer: ve y dile a mis discípulos y a Pedro de que he resucitado. Porque Pedro se pensaba que ya no estaba con los 12. Porque Pedro se pensaba que ya el Señor ya no contaba con él. Porque Pedro se pensaba que ya era tan fuerte lo que había hecho. Pero dice que lloró amargamente. En Pedro hubo un arrepentimiento. No fue como Judas. Judas no se arrepintió. Judas tuvo remordimiento, pero no se arrepintió. Pero Pedro se arrepintió de corazón. Él se arrepintió, él lloró amargamente. Él sabía que amaba a Jesús, pero la presión de aquel momento no pudo. Hay momentos en nuestra vida que la presión es tan fuerte que nos quedamos en casa. Hay cosas a veces tan fuertes en nuestra vida que nos dejan sentados en una silla. Hermano, no digas que tú no has pasado por ahí, porque yo también he pasado por ahí. Yo también he pasado por esos momentos de dificultad, de problema, donde le he dicho: Señor, ya no quiero más hablar en tu nombre. Señor, ya no quiero más traer a nadie en la iglesia. Señor, ya no quiero, no quisiera ni entrar en la iglesia. Entro quizás por compromiso, pero me siento y yo no quiero saber nada. Pero hermano, el Señor sabe que tú le amas. Hay momentos, pero todos tenemos que pasar un día y otro por ese momento. Todos tenemos que pasar por ahí, por ese momento de amargura. Pero cuando eso pasa, es porque los brazos de papá están cerca para abrazarte. Cuando eso pasa, es porque el Señor ya está preparando el lugar para bendecirte. Porque Él sabe que tú le amas. Él sabe que tú le amas. Hermano, no te sientas mal en esta mañana con esta palabra, porque todos hemos pasado por ese lugar. San Juan 18, del 25 al 27. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de los discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. En diferentes versiones, en diferentes lugares, vemos como vemos como Pedro niega a Jesús. Qué mal te sientes, ¿verdad? Qué mal te sientes a veces, que no tienes ganas de nada. Qué mal te sientes que vuelves a tus antiguos negocios, a tus antiguas formas, porque crees que ya el Señor ya no te quiere, o ya no te ama, o ya no cuenta contigo, o ya tu vida se ha disipado. Yo digo: Señor, ¿por qué me traes esta palabra hoy? Que quizás hoy, día de resurrección, que el mundo celebra la resurrección, y me traes una palabra de un hombre que te negó,
Y yo pienso que el Señor lo que nos está intentando decir es que todos hemos pasado por el mismo lugar. Y cuando pasamos por ahí hay mucho llanto. Cuando alguien que te ama te abandona. Cuando alguien que te ama te traiciona. Cuando alguien que se ha entregado a ti de cuerpo y alma decide dejarte o negarte. Qué duro tiene que ser eso, ¿verdad? Cuando pasamos por ahí, por ese trance. Cuando amigos, como Judas, porque Judas era el amigo de Jesús y lo traicionó. Y Pedro lo traiciona también, pero no lo traiciona, sino que simplemente es la presión del momento, porque Satanás no entró. Así como en Judas entró Satanás, en Pedro no entró Satanás. Y eso es lo que tenemos que entender. Cuando entra el enemigo, es para perdición. Pero cuando realmente lo negamos y sentimos el amor del Señor y sentimos compungidos porque le amamos de corazón, quiero que sepa que el Señor está cerca para reconciliarte, para bendecirte. Vamos a ver qué ocurre un poquito más adelante. Vamos a ver qué ocurre aquí. San Juan 21. Vamos a leer este capítulo, poquito a poco. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Aquella noche no pescaron nada. Aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo que comer? Les respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es él, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, mira la reacción de Simón Pedro. Mira la reacción cuando tú sientes la presencia de Dios. Mira la reacción cuando tú sabes que es el Señor el que está tocando tu vida, el que te está llamando nuevamente, el que se está apareciendo nuevamente. Mira la reacción de Pedro, un Pedro que le había negado hace pocos días. Y ahora cuando le dicen simplemente es el Señor, Él no se esconde, sino que tiene ganas de abrazarlo, tiene ganas de acercarse a Él. ¿Por qué? Porque el verdadero arrepentimiento lo que hace es como ir el hijo pródigo: iré a la casa de mi padre y me arrepentiré. Y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de que me llames hijo, seré como uno de tus jornaleros. Pero el hijo fue a la casa del padre. Y Pedro se levantó también, porque lo que había en él era un verdadero arrepentimiento. En él no había otra cosa. En él lo que había es un deseo de abrazar a Jesús nuevamente, de ver nuevamente a Jesús, como muchos de nosotros. Pero tenemos que pasar por ahí. ¿Por qué? Porque el Señor muchas veces lo que hace es renovar el amor, renovar el deseo, renovar las ganas. Esta iglesia se llama Restauración, ¿sabes? Cuando esta iglesia empezó, todos los que estábamos ahí estábamos destrozados. Destrozados, todos. Yo le dije: Señor, si me pones 3 matrimonios a mi lado, yo empiezo lo que tú quieres que yo empiece. Porque ya el Señor llevaba tiempo empujándome para que empezara la obra. Y aquel día cuando yo empecé la obra en mi casa, 25 personas, más de 3 matrimonios, 25 personas. Ya estaba el Señor bendiciendo y se presentó allí con una gloria tremenda, hubo un milagro tremendo allí en una de las hermanas. Y yo le dije: Señor, ¿cómo le ponemos a esta iglesia? ¿Qué nombre le vamos a poner a esta iglesia? Y Él me habló en mi espíritu, dijo: Restauración. Y Cela, él estaba mirando también a todos los que estábamos allí y estaba pensando para sí: no necesitamos restauración los que estamos aquí. Él no sabía nada de lo que yo estaba pensando y diciéndome el Señor,
Pero lo mismo que me estaba diciendo a mí, se lo estaba diciendo a él. Y cuando yo dije, esta iglesia se va a llamar Restauración, yo creo que él dijo, ese es el nombre real de esta iglesia. Porque el Señor aquí está restaurando vida. Aquí esta iglesia la ha levantado el Señor para restaurar corazones. Para restaurar corazones como Pedro fue restaurado. Para restaurar corazones como personas que parece que ya no tienen esperanza, como personas que parece que ya no tienen vida, como personas que parece que el mundo se les ha acabado. Muchos de los que vinieron aquí venían ya desganados. Cuando Ramón vino a este lugar venía desganado, venía sin ganas. Pero poco a poco fue el Señor levantando su vida, fortaleciendo su vida, su casa, su familia. Hoy es el primero que está aquí conmigo a las 7 de la mañana los domingos, orando y buscando al Señor. ¿Por qué? Porque cuando uno realmente sabe de que hay un Dios poderoso, porque la mano del diablo viene para hundirte, pero la mano del Señor viene para levantarte. Quiero que lo sepa. La mano del diablo viene para hundirte y Él es poderoso para hundirte si dejas que te hunda. Pero cuando tú te coges de la mano del Señor, dice los brazos eternos de Jesús, ellos te van a levantar hasta el cielo. Porque los brazos de Jesús no te levantan solamente desde la tierra y del fango, te levantan para la eternidad, para llevarte con Él. Y está sellando el Señor y poniendo arras y sellando corazones en esta mañana. Yo creo que hay corazones que han sido sellados en esta mañana, restaurados en esta mañana, levantados en esta mañana. Mira lo que dice, mira lo que sigue diciendo aquí la palabra. Y vamos a acabar pronto. Es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos, viendo cómo viniendo con la barca, arrastraron la red de peces, pues no distaban de la tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Entonces les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tanto, la red no se rompió. Vino Jesús, les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo todos que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio asimismo del pescado. Esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, yo creo que lo lleva aparte, se lleva aparte a Pedro y le habla, lo mira a los ojos, porque Jesús no era de los que no miraba a los ojos, Jesús miraba a los ojos. Cuando una persona no te mira a los ojos, cuidado. Cuando alguien te mira a los ojos, verás sinceridad en su mirada. Y Jesús era de los que miraba a los ojos. Y miró a Pedro y le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¡Wow! Qué difícil tuvo que ser para Pedro. Porque Pedro le amaba. Y que el maestro le preguntara, quizás lo único que podía restaurarle, Pedro, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, otra vez mirándole a los ojos. Estaban penetrando flechas en el corazón de Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Te dice hoy el Señor a ti, iglesia, te dice a ti personalmente. No lo tomes como una escritura, tómalo como algo que te está diciendo el Señor personalmente hoy a tu corazón. ¿Me estás amando? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas, iglesia? ¿Me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo primeramente, apaciéntalas, dales de comer lo mejor, pastoréalas, que significa guíalas, guía a mi pueblo. Le dijo la tercera vez, Simón, ¿no era suficiente con una, con 2 veces? No, se lo dice 3 veces.
3 veces le negó. Y 3 veces le dice otra vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Pedro ya no pudo más. Pedro se entristece, Pedro el corazón se le hace así como un puño. No sé si te has sentido alguna vez que tu corazón se queda entristecido, contristado, como en un puño, donde ya te faltan las fuerzas, donde ya te falta el aliento, donde te falta, y ya lo único que te viene es que empiezas a llorar como un niño, empiezas a quebrantarte como un niño, porque tú sabes que le ama. Esa persona que quizás, por una tontería quizás, por algo que nunca tuvo que pasar, por una palabra que quizás dijiste mal dicha, quizás por un momento de rabia, o quizás por un momento donde el enemigo tentó tu vida y hubo algo que destrozó algo, pero tú sabes en el fondo que tú amabas, que tú querías, que tú no querías que eso sucediera, pero hay restauración para tu vida. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijera la 3ª vez: me ama. Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Ahí estaba contristado, llorando. Le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Dios está en este lugar para restaurar tu corazón. Dios no está en este lugar para condenarte, porque el siervo del Señor no tiene que venir a condenar. Hay uno que condena, que es el diablo, el enemigo, y ese lo venció el Señor en la cruz con su sangre preciosa. La iglesia verdadera es la iglesia que restaura. La iglesia verdadera es la iglesia que le da la mano al perdido. La iglesia verdadera es la iglesia que va a buscar la oveja perdida. La iglesia verdadera es aquel y aquella que sabe que depende de su Señor siempre. Y este es un tiempo precioso donde nuestros corazones tienen que ser vueltos a la presencia del Señor. Iglesia, el Señor nos ha visitado y el Señor nos dice en esta mañana: Iglesia Restauración, ¿me amas? Iglesia Restauración, ¿me amas? Iglesia Restauración, ¿me amas? Vamos hacia adelante en el nombre de Jesús, con gozo. No dejes nunca al Señor, porque los hombres te pueden fallar. Cristo nunca te va a fallar. Amén. Que el Señor os bendiga mucho. Feliz semana. Cuidado con las monas. Amén. Que Dios os bendiga mucho. Os quiero.